Listo. Bueno, me alegro de ver como una sala más llena hoy. Ah, ¿Verdad? Me desanima un poco de ver una sala bien flojita, por el compromiso tan grande y que hicimos desde el principio, lo hicimos juntas y por eso las anima, no se dejen ganar. Esto es algo tan grande que Dios está permitiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, ¿quién empieza? Bueno, yo estoy todavía procesando porque yo tenía en el Nuevo Testamento cualquier cita que aparece de los Salmos yo podía identificar, pero no sabía cómo empatar. Mm, Entonces, en la manera tan secuencial, consecutiva que tú lo has hecho hoy, la conexión es importante porque es lo que marca ese marco, o sea, ujú, nos define a nosotros. ujú, ¿Quién es Dios? ujú, En toda su palabra, pero los salmos están apuntando, o sea, todo está apuntando a Jesucristo. ujú. El único comentario que quería hacer, Gaby, cuando tú hablas de que ellos recitaban y hablaban los salmos, entonces actualmente los judíos que siguen recitando la palabra, o sea, ellos siguen todavía en lo que sus padres han hecho, o sea, ellos están todavía están ciegos frente a lo que oran y piden por un Mesías, ¿no? Porque ellos siguen esperando el Mesías. Seguro, O sea, seguro. aunque lo leen, por ejemplo, ellos pueden leer el Salmo 2, hablan, ven ahí la palabra Mesías y ellos no No, conectan a ese Mesías con el que vino ya. O sea, yo no no, lo... no lo conectan y no lo conectan por una preconcepción, ¿no? Y esto es un peligro gigantesco. Tú sabes que estoy leyendo un libro y hay una pequeña frase que leí ahí que me dejó con la boca abierta. Y es esto: la creencia precede el conocimiento. Imagínense, la creencia precede el conocimiento. Yo siempre había pensado que el conocimiento precede, es como que, ¿no? Tú tienes que conocer para luego ver si puedes creer, ¿no? Pero no. Esto quiere decir que lamentablemente los preconceptos, o sea, lo que nosotros ya creemos, está limitando nuestro conocimiento. Muchas personas no están interesadas en estudiar nada ni nada porque ya ellos están decididos y estacionados. Y es lo mismo que tenemos ahí. Ellos, en su mente, el Mesías es un rey físico, es un rey poderoso que por eso que muchas personas, cuando vieron que ellos recuperaron la tierra en el 1948, o sea, pensaban que esto tiene que ver con el Mesías, porque es algo físico, es una recuperación de la tierra. No están pensando en un Mesías espiritual, porque ellos no se consideran pecadores como el resto del mundo. Entonces, todo eso los ciega a ellos que Jesucristo es el Mesías. Ujú, Ok, ujú. gracias, ya Sí, entiendo. y el Nuevo Testamento dice que hay un velo, ¿no? Que hay un velo que los está tapando a ellos, está en Romanos, ¿no? Un velo, y ese velo es el velo que la muerte de Jesucristo pues quebró, ¿no es cierto? Ajá. Sí, dale, 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 Selene. Es más fácil que hables. Oh, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Bueno, bien. yo pienso que ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos al no creer en Cristo como el Mesías, pues ellos el Nuevo Testamento no lo consideran, no lo tienen. O sea, no pueden hacer una comparación como nosotros en este momento podemos ver cómo el cumplimiento está en Cristo No, a través de lo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, pero claro. ellos no miran el Nuevo Testamento. Para ellos hasta creo que Isaías 53 creo que Tres. es, ¿no? Ujú. No lo han leído. Mucha gente, a veces oigo entrevistas que le hacen a los judíos y les preguntan, ¿tú has leído este? Y lo han sacado de la Torá. O sea, no, ni siquiera eso pueden ellos darse cuenta. Así que Ujú, tiene que ser realmente una revelación de Dios directamente a ellos ujú. para que, y bueno, Dios lo prometió, siempre va a haber un remanente ahí, así que tarde o temprano ellos se van a dar cuenta. Y muchos judíos ya han entregado su vida al Señor Amén. y creen en esto, ¿no? Pero es triste que ellos no lo pueden ver porque no pueden ni siquiera compararlo, o sea, no pueden ni siquiera ver.
Dale. este cumplimiento como lo vemos nosotros. Así así es. Por Pero eso que no lo cuando al pueden, principio, I'm pues, sorry, perdón, no, perdón. no, dale. No, dale, Me dale. dejé, me dejé llevar, No, perdón. dale, dale. Pero no lo pueden ver porque no reconocen en el Nuevo Testamento autoridad ni palabra sagrada. Por eso no lo pueden ver, No, porque no. por lo que decías también Ujú. antes, porque el preconocimiento, que antes saben, les impide enfrentarse a esto y conocer. Así es, así es. Y sucede con personas, vamos a decir, de trasfondo católico, que tú sabes, o sea, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cómo ves a María? ¿Cómo tú ves a María? ¿La ves como? Entonces, es como que inmediatamente, o sea, no importa quién es Cristo, no importa nada, porque son estos preconceptos, por eso que la creencia en realidad precede al conocimiento, ¿no? Y es algo terrible, 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 terrible. Pero bueno, a ver, gracias, gracias por los comentarios. Eh, Acuérdense que la iglesia, los primeros creyentes que la eran la mayoría judíos, pues fueron perseguidos por decir que Jesús era el camino. Por eso ellos se llamaban la gente del camino, ¿no? Hasta que luego alguien los llamó cristianos y como, pero como para insultarlos, ¿no? Oh, ustedes son cristianos. Pero bueno, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Anímense porque después se queda corto el tiempo. Creo que lo que estamos viendo acá es obligatorio, es mandatorio para todas. Hagamos lo que hagamos dentro de la iglesia local y como parte de la familia también. Porque ¿de qué Cristo vamos a hablar y qué palabra vamos a enseñar si no tenemos todo el panorama, si no podemos encontrar a través, por ejemplo, de los salmos, todas estas referencias o todos estos tipos de Cristo o no podemos entender de qué hablaba Esteban antes de morir, o no podemos entender de qué predicaba Pedro en esos primeros sermones cuando se refería a las escrituras, qué cosas les está diciendo, ¿va? Entonces, sumamente importante para nosotros todos y si en algún momento nos atrevemos a enseñarle a alguien algo de la palabra, debemos estar bien seguros de que estas conexiones están claras para nosotros, porque si no, creo que no vamos a poderlos guiar correctamente a la luz del plan y de lo que la escritura dice. Vamos a caer en los mismos errores que nos enseñaron por mucho tiempo el texto fuera de contexto, el texto para aplicárselo nada más a ella, a su situación, como si eso hubiera sido dicho para ella nada más, sin respetar, bueno, ustedes saben, sin respetar todas las otras cosas que hemos aprendido aquí, mensaje original, audiencia primaria y todas esas cosas. Es tan importante, tan importante. Es verdad que el martes muchas veces yo en lo personal llego sumamente cansada a la casa, la tiroide también me está dando duro, pero y a veces estoy super down, pero este es un tiempo que sí o sí uno tiene que intencionalmente venir. Como tú decías hoy, tómense un café y Lo procuren entrar tomen. a tiempo. ¿Verdad que es una clase súper valiosa, hermosa también, muy linda? Y de mucho provecho para todos, yo creo. Yo creo que hay cosas aquí que a lo mejor las vimos ya hace un tiempo, pero hoy fue algo muy fresco, muy bien bonito. Gracias, Gaby. Y bien bueno, no solo bonito, sino bien bueno, nos sirve y se queda, de que se queda, se queda. Amén. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Y vamos aprendiendo de a pocos, ¿no? No, no se sientan, tú sabes, como, oh, no. O sea, si ustedes no creen que saben más que el mes pasado, entonces ahí se pueden retirar, ¿no? Pero si se dan cuenta que saben mucho más que hace, aunque sea 4 semanas, pues entonces tomen eso, ¿no? Véanlo de esa manera. María Elena, adelante. Buenas noches. Yo quiero que me Hola. vuelvan a explicar eso el orden de Melquisedec. Yo me pierdo mucho en eso. Sí. Bueno, es como, ¿viste cómo en los católicos se decía como el orden de Mariano o el orden como diferentes los sacerdotes que son Jesuita, eso sí. eso, ok, eso es un orden, ¿te das cuenta? O sea, es como esa línea. Estamos hablando solamente de la línea. Entonces,
lo que se está revelando en el en el Nuevo Testamento es que Jesucristo es el sumo sacerdote, o sea, aquel que va a presentar el sacrificio en el templo, digamos, en el cielo, en nuestro lugar. Este es uno de sus oficios, ¿ya? Pero lo interesante es que los sacerdotes, como vimos desde el tiempo de Moisés en el desierto, o sea, eran específicamente de la línea de Leví, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Y no Sí, solo de la línea de Leví, sino que luego eran de la línea de Aarón. sí. Ok, ok. Entonces, ¿cómo vamos a entender que Jesús es un sumo sacerdote cuando él es de la línea de Judá? Ujú. Porque él, como rey de reyes, tenía que venir a través de la línea de Judá. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar que él es sumo sacerdote cuando no corresponde a la línea? Y esta es una de las cosas, ¿verdad? Esta es una de las cosas de los judíos también, porque ¿cómo él va a ser sumo sacerdote si él no es? Es como ahorita, no sé qué tanto saben del romano católico, pero pues mucha gente, o sea, ellos creen que los papas son de la línea de Pedro. ¿No es cierto? O sea, están siguiendo lo mismo del sacerdocio levita. O sea, por si acaso, si ustedes ven lo que ellos creen, te puedes ver de dónde lo Ujú. sacan, ¿ya? Pero entonces, ahí es donde se nos explica, en Hebreos 5 se nos explica que Jesucristo es superior al sacerdocio aronita, porque no viene del sacerdocio aronita, viene de un sacerdocio mucho más antiguo, que lo vemos en Génesis capítulo 14, de esta línea, de uno que era rey y sacerdote que se llamaba Melquisedec. Entonces, que aprender a unir, ¿te das cuenta? Por eso que es tan importante los estudios, porque ahorita, relativamente, si tú vas, como les expliqué, si vas a Hebreos capítulo 5 donde el autor está haciendo un caso de que Jesús sí es un sumo sacerdote, que no pertenece al sacerdocio aronita, porque esos sacerdotes tenían que morir por su propio pecado. Ellos morían en su pecado, tenían que ofrecer los sacrificios, pero no Jesús. Jesús no probó la muerte en su lugar. Él es un sumo sacerdote muy superior a los de línea de Aarón. ¿Y de dónde viene? ¿Tiene algún Ujú. principio? Sí, viene del orden de Melquisedec, que se encontró con Abraham, ¿verdad? En el tiempo de Sodoma y Gomorra. You get it? Ujú. Yes. ¿Ve? Ujú. ¿Ve? ¿Ok? Entonces simplemente estamos como uniendo la identidad y los oficios de esta persona tan especial que es el Señor Jesucristo, tanto sumo sacerdote como rey, ¿ya? ¿Y por qué? Ya. ¿Cómo eso makes sense? It doesn't make sense si él no es levita, si él no es, it doesn't make sense, pero it does make sense porque tenemos a ese personaje Melquisedec en Génesis 14, ¿ok? Ah, gracias, sí. Good, Ujú. good, Ujú. good. Buena pregunta, Ujú. porque el que menos tiene que unir eso, ¿ok? Maritza y de ahí Suye. Gracias, Gracias, María Elena. Sí, Gracias. y solo para agregar y incalcar, ¿no? De que la orden de Melquisedec, según hemos aprendido, él no tenía principio, no tenía Ujú, fecha. ujú, Entonces, no hay genealogía, no hay nada para Melquisedec, casi poniéndolo en un tipo ya, de la línea de Jesucristo, ¿no? ya. Así que no hay ningún anterior de Melquisedec, no existe nada que uno puede decir, bueno, vino de aquí, vino de allá, no tenía fin, no tenía principio y no tenía fin. Así Ujú. que es una comparación, ¿no? Sí, definitivamente es como un tipo, ¿no? Un tipo de Jesucristo. Y sí, tienes razón en que no hay ninguna genealogía. No podemos poner a Melquisedec que era de la línea de Pepe López o era de la línea de Mauricio. O sea, no hay. Y esto, por supuesto, también habla acerca de que Jesucristo es eterno, ¿no?
de que él no tiene principio ni fin, Y ¿no? es único en sí mismo, al Único. comparar único en sí mismo, al igual que Melquisedec es único en sí mismo. Hay Así, una unión ahí. así Solo mismo. para mí Sí. es más fácil comprender a Melquisedec de esa forma. Claro, claro. Y también, por ejemplo, no es que con Melquisedec empezó una orden. O sea, es único, el único personaje. Y tan es así que la única veces que lo van a ver mencionado a Melquisedec es en Génesis 14, en el Salmo 110 y en Hebreos capítulo 5 y 7. Que dicho sea de paso, les vamos a compartir videos esta semana para las que quieren tomarse el tiempo de escuchar esto otra vez por la enseñanza de José Uter. Aprovechen los videos que les estamos dando. No son desconectados, no son como, ay, miren, escuchen todo esto para que se vuelvan locas toda la semana. No, no, todo está conectado. O sea, esto es lo que es un estudio de discipulado, ¿verdad? Se les presenta todo conectado con la esperanza de que ustedes, pues, lo puedan aprovechar bien. Pero gracias, Maritza, por esa observación. Gracias. Suye, adelante. Solo quería darle a María la cita de Hebreos 7. Tú lo acabas de mencionar, Oh, los sí. únicos Yes, lugares donde está Melquisedec, porque esa yes. cita de Hebreos 7 con la de Génesis 14, Hebreos 7 del 1 al 3 y la de Génesis 14, pues te va a ayudar a conectar eso. ¿Quién es el Melquisedec? ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿A qué se está refiriendo? Es el sacerdote del Dios Altísimo, dice, ¿ve? Y entonces... cuando vas acá a Hebreos 7, del 1 al 3, Ujú. encuentras la conexión todavía más explicado, Yes. que es lo que Marisa también estaba. Me costó trabajo entenderlo. Esto es el resultado de años de Mm. redención, de Génesis, Oh, de oh, todo lo que hemos hecho por ahí para acá, de Hebreos, seguro. porque Apocalipsis. Apocalipsis, sí, eso no fue de la noche a la mañana. No, 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 no. Yo Así que ayer. María, no te sigas haciendo el pelo No, así. Ponlo para adentro y no, métete ahí en no. en Sí. Hebreo 7. Estos son años, estos son años. Imagínate, José tiene como de 50 años. José fue salvo a los 14 años, ¿verdad? Y entonces él viene estudiando la palabra por décadas y décadas. Y luego estoy yo con casi 30 años. Entonces, tengan paciencia, pero sean constantes, ¿no? Tengan paciencia, pero sean constantes. Listo, gracias, Uye. Como les dijimos, les vamos a pasar los videos, así que allá ustedes que los aprovechen. Selene, adelante. De ahí Seguimos, Noemí. seguimos con Melquisedec. Ay, ese Y, hombre. y yo empecé a estudiar de verdad hace 6 años aquí en el instituto, así que nos ha tomado jalones de cabeza, de pelo también. Yes. Pero estoy pensando, ¿no? Los judíos, o sea, Dios les dio la ley a los judíos Ujú. y en la ley decía que el sacerdote no podía venir más que a través de la línea de Aarón, los sumos sacerdotes, porque los Yes. sacerdotes Ujú. y también por la ley, Dios dijo que los reyes solamente podían venir de Judá. Y por eso Yes. ellos se peleaban la posición de Cristo de que no podía ser porque la ley estaba. Pero cuando vemos el autor de Hebreos que nos lleva a Melquisedec, que fue mucho antes de la ley, y tiene todo lo que estaba diciendo Maritza, ¿verdad? Que es único, que no tenía principio ni fin, o sea, ellos lo están llevando, no tienes que fijarte en lo que está nuevo, cosa la ley, tienes que ir más atrás, donde Yes. Dios muestra un sacerdote rey Yeah. que es único en su clase. Ese es Yes. Cristo, Yeah. ese es Ah, hacia donde está apuntando. Y el Señor nos está diciendo esto, o sea, nos los estaba mostrando que no se trata de yes. la ley, se trata de algo especial, diferente, único, como decían. Así que bueno, nada más era igual Amén. parte Amén. del aporte. Sí, no, y agarro un punto que Selene trae tan importante, que saben que para interpretar en la palabra necesitamos irnos a la primera mención de algo. ¿No? O sea, no es bueno interpretar un versículo a mitad de camino. Por ejemplo, si hay algo más, o sea, más antiguo. Cuando yo a veces me voy estoy estudiando algo,
como ahora que lo que nos toca ahora retomar el revolú ese de la casa de David y ¿verdad? Con la lectura de aquí en adelante, ¿no? Y yo decía, ay, no, se me confundieron los Joab y Abner y todo. Y dije, ay, no, voy a meterme a la Biblia, voy a poner Joab para ir a la primera mención de Joab. Porque para volver a agarrar el hilo, ¿qué se creen, no? En los estudios es difícil para mí agarrar el hilo y después organizarme. Pero esto es bien sabio, no, o sea, bueno, no de mi parte, sino que es sabiduría, ir a la primera mención. Y José es brillante en esto, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de la palabra bedelio, ¿se acuerdan? El bedelio que estaba en el Apocalipsis y yo dije, ¿qué va a decir del bedelio? Y total que el bedelio resultó, pero más antiguo que, más antiguo que el pan. Entonces, esto es tan importante, ¿verdad? Que se nos enseñe las prácticas, se nos enseñe cómo estudiar. No queremos depender, ¿no? Se murió José, se murió Gaby, lo que sea. No, o sea, que cada una de ustedes aprenda a manejar la Biblia y diga, no, ya yo no soy la misma persona, ¿no? No, por eso nosotros no nos guardamos ningún secreto, como, ay, no le voy a dar mis secretos. No, entonces, ok, Noemí, adelante. Estoy aquí en el celular y olvídate. Sí, Bueno, Gaby, quiero dar las gracias por you know, esta estudio esta noche. Te diré sinceramente que estaba leyendo el Salmo 16 y pone ciertas cositas y tú buscas aquí, tú buscas allá. Yo decía, wow, que algunas veces nosotros estamos en un concepto bien erróneo, porque cuando leemos los salmos, porque a mí me encanta los salmos, pero es a mi manera, uno dice, si tú estás, tocada, porque tienes una pérdida, tienes aquí, tú vienes y buscas aquí y lo lees y ya. Pero en estas semanas he visto cómo no es así. No, yo no puedo leer un salmo y decir, oh, esto me toca a mí y esto es para mí, pero yo tengo que buscar el background. Y en este salmo de David, pues yo lo estoy leyendo y yo digo, ahora yo sé que está hablando del Señor, Jesús. Cuando él habla de mi alma no se queda en el Seol, pues yo pensaba, cuando lo leía, yo pensaba, bueno, como él es un hombre de guerra, siempre está de esto, lo están siempre buscando para matarlo. Eso es que Dios no lo va a dejar allí, en Hades. Pero no es así. Está hablando del Señor. Yo puedo interceptar ahora y buscar, saber que en Hechos puedo buscarlo, que puedo buscarlo en los Salmos y lo puedo link. Y ahora se me queda en la mente y yo estaba escribiéndolo. Y cómo también puedo buscar y decir que no será quitado el cetro de Judá y hasta que venga Silo, y yo estoy diciendo, el Señor, todo es el Señor. Y te lleva, un salmo te lleva al Nuevo Testamento, te tira para acá, pero todo es así. Él es lo mismo, pero con un volumen atómico. Porque uno ve que es todo. La gente dirá, ¿y dónde está el Señor en cada versículo? Si tú no lo ves porque estás ciega y necesitas que te quiten el velo de los ojos. Pero qué bello es saber que todo une al Señor, es el Señor, como tú dices, Gaby, es el Señor. Ahora, no es yo saberlo, pero es vivirlo de la manera agradable al Señor para yo poder decirle a otras personas y tener hacer decirle a otros y hablar de esa palabra, porque todos hemos sido mandados. No es que tenemos que ir para allá, pero la amistad mía puede ser de Cuba y de las naciones, diferentes naciones. No tiene que ir, tú no te tienes que ir a Cuba. Si el Señor te manda, sí. Pero qué bello saber que
todo lo tenemos aquí y como tú dices, los videos, todo es una bendición. Y yo estaba viendo yendo al Salmo 124, también es like, wow, que yo dije, wow, qué bendición. So, Dios me las bendiga y eso es todo. Gracias, gracias. Qué bonito, ¿no? Ver cómo todas van cambiando, van creciendo. Violet, adelante. Gracias, Noemí. Aquí estoy. Ahí. Bueno, quiero decir muchas gracias por clarificar sobre otra vez sobre el sacerdote Melquisedec. Así, Yes, sí, yo también me estaba como arrancándome los pelos porque no entendía, pero gracias por explicar. Y yes. también quiero decir que gracias por la palabra de Dios que Jesús es nuestro Dios, nuestro sacerdote. Y Amén. también porque en base en la orden de él, mandó a Jesús para morir nuestros pecados, porque si él no fuera venido, estuviéramos todavía viviendo por la ley, y si no Yes, cumplimos, si por ejemplo pensamos si corrompemos aunque sea una ley, ya no íbamos como a juzgar ya, pero gracias a Dios que no, 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 ahora mm, por, por él ya no tenemos que ser juzgados en base a la ley, sino ahora porque él murió y resucitó, nosotros tenemos nuestra salvación. Y ahora tenemos que ir a ser discípulos y también que compartir el evangelio y también clarificar a las personas yes. que Jesús es la única salvación, es el único camino a las personas. Aunque tenemos muchas personas de varias religiones que todavía no como la cultura de ellos no lo deja a ellos como pensar Yes. o entender la palabra, pero tenemos que todavía echarle las ganas y pedirle a Dios que nos ayude a ser discípulos. Así Sí, mismo. Así mismo. Él es el que lo ha encomendado y él es el exacto. que ha prometido darnos, o sea, él nos ha dado la autoridad y él ha prometido estar a nuestro lado. Entonces, recordemos que nuestra creencia limita muchas veces el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como muchas barreras en nuestra mente, como, oh, eso no va a pasar, oh, eso no los interesa, ta, ta, ta. Ya todo esto nos bloquea a nosotros de hacer nuestra tarea. ¿No? O sea, Dios es el que tiene que abrir el entendimiento, pero nosotros debemos, ¿no? Estar claras y decir, no, 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 eso no es así, eso es asá y ta, 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 ¿no? Pero bueno, ok, me pareció, ¿quién más? ¿Alguien más? María René, Susi, ¿no quieren comentar nada? Amén. Está Bueno, María sí, René. ahí está. A ver. Sí, sí, ya logré silenciar aquí todo. Bueno, la verdad es de que una vez más, pues la clase a mí creo que deja un impacto en mi corazón, primeramente en el sentido de que a nosotros el Señor, por su gracia, nos ha quitado el velo y podemos comprender lo que estamos comprendiendo ahora. Y eso solamente es por gracia, ¿verdad? Eso es sacando la frase que Gaby compartía, que decía que la creencia precede al conocimiento, pero por misericordia nuestro conocimiento está precediendo a la creencia que hemos tenido, cualquiera que haya sido. Y aún a veces estando en la misma iglesia del Señor tenemos creencias que están súper arraigadas y que nos cuestan como poder visualizar esas cosas y que yo lo he visto plasmado en el instituto, este, de estudiando acá con Gaby, con el hermano Uther, como darme cuenta cuántas creencias tenía que eran preconcebidas, pero que nunca habían sido analizadas y expuestas a la luz de la palabra. Y cuando pasa eso es cuando ya comprendo, ¿verdad? Realmente, como decía Gaby en la introducción, que es mejor desarrollar una disciplina en la que pongamos nuestra confianza en la unidad de la escritura, no versículos aislados, sino que todo es una unidad, como ella se fue pues, en el Salmo 16, Hechos 2, el Salmo 110, el Salmo 2, y todo estaba compacto y hay una unidad, y yo me quedo, wow, o sea, realmente no es forzar, porque es muy común escuchar que dice, sí, Jesús está en todo de principio a fin,
Y hay hasta libros y muchos artículos que hablan de Jesús está en cada libro de la Biblia, pero a veces lo tenemos tan grabado que forzamos que Jesús esté, pero no, no hay necesidad de forzarlo, sino que haciendo un estudio ordenado de la Biblia, con paciencia, con un tiempo, nos damos cuenta que sin forzarlo Jesús está ahí. Y entonces eso nos trae como ese gozo realmente, ese gozo de que el Señor pues se está revelando a nosotros cada día y que hay muchas cosas nuevas que aprender y que no importan los años que podamos decir en el Evangelio, el Señor siempre nos sorprende y nos sigue capacitando. Y es otra cosa que yo destaco, que hablaba hablar como que ya trayéndolo a lo personal, pues cómo cambia nuestra vida eso, porque no solamente es el conocimiento, sino que es el tema cómo se puede convertir en sabiduría en nuestra vida para aplicarlo en nuestras decisiones, en nuestras conversaciones. Y yo puedo ver en lo personal cuando tengo muchas pláticas y como yo en lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo lo correcto, no en un tema de que que yo quiera aparentar algo, sino que es como estoy realmente honrando al Señor, realmente esto es bueno, realmente eso pasa un límite. Y si lo escribo, yo lo releo y digo, no, así, sí, creo que ya. Y a veces cuando lo estoy hablando, digo, no, pero es como un pensamiento que el Señor pone cuando permanecemos en su palabra y nos damos cuenta de que tiene un impacto en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en las decisiones y aún en las tristezas y desesperanza que podamos pasar, como eso va moldeando a poder decir, sí me siento triste, pero ¿hasta dónde yo voy a llevar mi tristeza? ¿Qué decisiones me va a llevar a tomar mi tristeza? Y hasta aún para escuchar una exhortación, yo me he dado cuenta que nos impacta, porque imagínense que estamos en un mal momento y alguien nos exhorta y reaccionamos a la defensiva. ¿Por qué me está diciendo esto? A tomarlo con humildad y decir, Señor, eres tú el que me está disciplinando. Y eso solo lo hacemos a la luz de la palabra, comprender que es el cuidado del Señor en nuestra vida. Entonces, con todo eso, yo veo que cada clase y cada tiempo en la palabra del Señor no nos debe dejar igual, sino que debe de dejarnos un impacto, pero que requiere también el compromiso, ¿verdad? Para tener este crecimiento que al escucharlas a cada uno con sus dudas, con las que van aprendiendo, digo, no solamente yo lo estoy experimentando, sino que todas en unidad estamos experimentando el impacto de la palabra, así que hay que seguir perseverando y pues gracias, Gaby, por enseñarnos tanto. Ay, amén, amén. Gracias, gracias a ustedes que me animan. Susi. No sé si se escucha ahí. Nada, hermosa, como la clase pasada, que todo lo que dicen las hermanas también nos ayudan, nos colaboran con lo que van aportando. Y me parece tan bonito seguir viendo a Jesús en las Escrituras, o sea, no está forzado para nada, o sea, es tan hermoso, tan natural. Y pensaba que yo me acuerdo que cuando empecé Redención, ese versículo me encantó, el de Camino de Maús, que es el que origina el camino del libro y todo. Y yo pensaba, claro, y con la línea redentora, con la línea roja, como aprendimos, todo, me gustaba mucho ese versículo. Y ahora pensaba en eso, digo, está aún más hermoso tejido, está aún más, o sea, no es un simple hilo suelto, es todo un tejido entramado a lo largo de toda la historia. Es como estar tejido en el ADN del ser humano, es tan hermoso. Y pensaba eso cuando vos ibas llevándonos de un lado de la escritura al otro, y empalmando así la escritura, y decía yo, Señor, qué belleza qué trabajo hiciste por nosotros. Y a la vez también pensaba como hablaban al principio, ¿no? De cómo ellos no lo ven, cómo ellos no lo ven, pero nosotros tampoco lo vemos. O sea, el pueblo tenía el salterio, tenía todo, y sin embargo los dos discípulos que iban camino de Maús tampoco lo vieron hasta que el Señor trajo la revelación, ¿no? Y ahí está la diferencia. Ajá. Que tenemos el privilegio de poder ser salvas en el Señor y de poder entender su palabra y de poder ver todo lo que estamos viendo y la responsabilidad que tenemos de aprender, ¿no? Porque yo cuando conocí al Señor, se reveló a mí porque Él me escogió, pero yo no sabía ni quién era, o sea,
sinceramente, no sabía. Yo agarraba la Biblia y la abría en cualquier lado y ahora uno abre la escritura y es tan hermosa, tan distinto a lo que veíamos y entendíamos antes. Y me remonto a cuando lo conocí al Señor, ¿no? Cuando el Señor se me presentó a mi vida y me salvó, y yo siempre le decía, nunca me voy a olvidar de eso. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí por el versículo de la mujer samaritana, que le dice, si tú supieras quién soy yo. Y cuando yo estaba leyendo ese versículo, el Señor se reveló a mi vida. Y por eso me encanta siempre decir con ese y otros versículos como que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, si nosotros supiéramos que en Él, porque yo le pedí al Señor, había estado 7 años en una iglesia evangélica y era una convencida, no era una convertida. Y entonces en esos años yo decía, Señor, si yo no te conozco, o sea, yo no sé ni quién sos, o sea, quiero saber quién es Jesús. Y siempre decía lo mismo, yo quiero saber quién es Jesús, quién es ese Salvador que me va a hacer ver a Dios. O sea, ¿quién es Jesús? Porque sinceramente entonces no conozco. Si realmente he caminado 7 años yendo a una iglesia, todo me pesa, mi vida no cambió, sigo teniendo los mismos patrones, sigo viviendo de la misma forma. em, si no te conozco, Señor, le decía yo quiero conocerte, quiero saber quién es ese Jesús de la Biblia. Y así el Señor me salvó y hoy por hoy miro hacia atrás y el Señor no ha parado nunca de mostrarme quién es Él. Y creo que nunca lo va a dejar de hacer, hasta el día que yo lo abrace en el cielo. Así que hermosa la clase, o sea, esto de ver los salmos así ha sido maravilloso. Qué bueno, ay no, me da tanto gusto escuchar a cada una, como sentirse cada vez más clara, más firme, más convencidas y me da como una paz, una tranquilidad de pensar que realmente se está como logrando el propósito, ¿no es cierto? De no tener una clase más. O sea, hay tantas clases, hay tantos libros, hay tantos sermones, tantas conferencias y uno dice como, wow, tanto, pero hay que medir, ¿no? Hay que, como les dije anteriormente, pues ustedes midan su inversión, o sea, como dice María René, o sea, tienen que haber cambios en nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ok, nos vamos a despedir y ya les dejé la lectura que corresponde de aquí en adelante. Retomamos con la vida el final de la vida de David, porque aunque parezca mentira, todavía sigue, ¿verdad? Todavía sigue vivo. Y ahí empezamos con el reinado de Salomón y bueno, que Dios nos ayude a retomar el hilo de esa parte, ¿ya? Vamos a orar y bueno, vamos a orar también especialmente por Selene porque mañana tiene un compromiso, ¿verdad? De poder compartir su testimonio, compartir el evangelio en una reunión donde la han invitado. Entonces, obviamente queremos que ella vaya acompañada de todas nuestras oraciones y que el Señor le dé esa como tranquilidad, ese denuedo, ¿no? De poder hablar con autoridad, de poder hablar con certeza, con confianza y de poderse quedar centrada en lo que debe ser, ¿ok? Así que vamos a orar por ella con ese propósito y nos despedimos de ahí. Bueno, Padre amado, te agradecemos de todo corazón por esta inversión tan linda de esta hora y media que venimos aquí y a pesar de que venimos cansadas y venimos con muchas cosas y distracciones y todo, de todas maneras, sabemos que cuando llegamos aquí viene a ser como un oasis porque necesitamos estar bajo la coherencia de tu palabra, necesitamos la verdad que nos baña la mente y nos va limpiando de tantas cosas que realmente nos abruman y nos cansan más del cansancio físico, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer que nos detiene de ver que tú eres el príncipe y rey, que tú eres el Mesías, el que está sentado en tu trono. Señor, hoy nos hemos centrado un poco en Melquisedec para entender tu sacerdocio, pero el hecho de que tú estás sentado físicamente en el cielo, encarnado, sentado para siempre, como nuestro representante, como nuestro rey sobre todas las naciones,
esto es algo también que es difícil para que nosotros nos acostumbremos, porque pensamos que los gobiernos están por encima, pensamos que los políticos están en control y todo, pero no es así. Tú eres el que mueves todas las fichas y quien está bajo tu cuidado siempre va a tener lo mejor. Así que ayúdanos a entender, Señor, todo lo que estamos aprendiendo, ayúdanos a profundizar. Y bueno, te pedimos específicamente por la oportunidad que estás trayendo a la vida de Selene mañana específicamente con esta invitación, Señor. Permite que ella esté tranquila, que sienta que realmente tú le has abierto esta puerta, que ella sabe perfectamente de lo que tiene que hablar, que tu espíritu la va a acompañar, va a preparar el camino, Señor. Las personas que vayan a ir, por favor, Señor, prepáralas para que vayan ahí a escuchar de ti, que no vayan con un propósito que va por debajo de lo que tú quieres ofrecer. Señor, te dejamos todo esto en tus manos y te rogamos que se vea un fruto maravilloso de todo lo que tú estás permitiendo en nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, una foto con todas avisadas, ¿sí? 1, 2, 3. Listo. Ok. Gusto de verte, Cari. Qué bueno que estuviste. ¿Quién está detrás de un teléfono que dice iPhone? Bueno, Rafaela sí la veo, pero no sé quién está ahí. Debe Ethel. ser Ethel. Debe ser Ethel. Oh, yes, 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 yes. Yo decía quién está. Ok, Ethel. Bueno, me alegro que estuviste. Ok, chicas. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Gracias por todo.